Continuando con los modelos atómicos, Niels Bohr en su modelo presentó una teoría para la estructura del átomo de hidrógeno. Su aporte se refiere al comportamiento de los electrones en los átomos. Bohr, para su modelo, se basó en el enfoque del átomo que dio Rutherford y en la teoría de los cuantos de Planck, que establece que los átomos y otras partículas pequeñas solo pueden poseer ciertas cantidades de energía definida. Dentro de los postulados de Bohr tenemos que el átomo de hidrógeno consiste en un núcleo con un protón y un electrón que se mueve alrededor de ese núcleo. También estableció que el electrón solamente puede girar en órbitas circulares, como pueden ver acá en la ilustración, y que cada una de esas órbitas va a tener determinada energía asociada. A cada órbita le asignó entonces un valor llamado número cuántico principal. Como orbital atómico entendemos a la región del espacio que se encuentra alrededor del núcleo y donde hay una gran probabilidad de encontrar a los electrones. En el modelo del átomo actual, desarrollada por Schrödinger y Heisenberg, se habla de un modelo de gran complejidad matemática, hasta el punto que al utilizarlo solo permite resolver con precisión al átomo de hidrógeno. En ese modelo atómico actual, como podemos ver en la ilustración, se establece que el átomo tiene un núcleo en el cual se encuentran partículas de carga positiva a las que llamamos protones y partículas que no tienen carga a las que se les conoce como neutrones. Alrededor de ese núcleo y girando en órbitas definidas se encuentran los electrones. Para que exista en el átomo neutralidad de cargas, el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas. En resumen, las diferentes partículas que conforman el átomo se muestran en el siguiente cuadro. El electrón, que es la partícula de carga negativa, fue descubierto por Thomson en su modelo atómico. El protón, que es la partícula de carga positiva, fue descubierto por Rutherford en su modelo. Y el neutrón, que es la partícula que no tiene carga alguna, fue descubierto por Chapman. Ahora vamos a trabajar con algunas definiciones que son muy importantes en este tema. El número atómico, conocido como Z, vamos tomando apuntes por favor, continuamos tomando apuntes, es el número de protones, que les recuerdo se simboliza con una P superíndice más. Es el número de protones presente en el núcleo del átomo de cada elemento. El número de masa atómica, simbolizado por la letra A, es la suma del número de protones y del número de neutrones presentes en el núcleo de cada átomo. El número de masa atómica, A, se puede calcular entonces, tal como lo dice la definición, sumando al número de protones que corresponde al número atómico Z más el número de neutrones. Como lo dije hace un momento, en los átomos neutros, el número de electrones, que son las partículas de carga negativa, es igual al número de protones. La representación para un símbolo químico es la siguiente.
Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar a los elementos químicos. Generalmente están formados por una letra mayúscula o, si corresponde a utilizar dos letras, la primera letra es mayúscula y la segunda letra es minúscula. Dentro de esa representación del símbolo químico, en ocasiones se nos suministra también información sobre la masa atómica del elemento, simbolizado por la letra A, y el número atómico del elemento, simbolizado por la letra Z, y se escriben de la forma que pueden ver en la diapositiva. El número de masa atómica se coloca en el lado izquierdo superior y el número atómico se coloca también del lado izquierdo, pero en la parte inferior. Recordándoles que el número de masa atómica lo podemos calcular sumando el número de neutrones más el número atómico del átomo del elemento que estemos estudiando. Por supuesto, si quiero calcular cualquiera de las dos variables n o z, yo puedo despejar de esta ecuación. Por ejemplo, dadas las siguientes especies químicas, indicar el número de protones, electrones y neutrones. Tengo a la izquierda el símbolo químico del elemento calcio y me suministran la información de número atómico, que les recuerdo está en la parte superior izquierda, y número másico, que es el que está en la parte superior izquierda, y el número atómico, que es el que está en la parte inferior izquierda. Z vale 20 entonces y A vale 40. Me están preguntando por el número de protones. El número de protones, de acuerdo a la definición de número atómico, el número atómico corresponde al número de protones que se encuentran en el núcleo de ese átomo. Entonces, el número de protones va a ser igual a Z. Como el átomo es un átomo neutro, ¿cómo saber que es un átomo neutro? Porque no tiene ninguna carga por acá. Recordándoles que para el átomo hablamos de cargas positivas o cargas negativas. En este caso, para el símbolo químico del elemento calcio que me está dando el ejercicio, no tengo carga positiva. Entonces significa que esto es un átomo neutro. Por lo tanto, el número de electrones va a ser igual al número de protones. Y el número de electrones entonces va a corresponder al número atómico 20 que me está suministrando en el ejercicio. Para estimar el número de neutrones lo despejamos de la fórmula de número de masa atómica. Y colocamos entonces número de neutrones es igual al número de masa atómica menos Z, número atómico. Eso me da 40 menos 20, eso resulta igual a 20. En el siguiente ejemplo tenemos el símbolo químico del elemento flúor. Para este elemento me están indicando que el número de masa atómica es igual a 19 y que el número atómico Z es igual a 9. Lo puedo leer en el símbolo químico del elemento. Usted va a esa información la va a extraer y la puede ordenar de esta manera para que le resulte más fácil. Repito, el número atómico de un elemento corresponde al número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo de ese elemento. Entonces, P más número de protones va a ser igual a 9, como me indica el número atómico. Dado que el símbolo químico del elemento dado corresponde a un átomo neutro, es decir, no tiene carga, el número de electrones va a ser igual al número de protones. Va a ser igual entonces al número atómico dado, que es igual a 9. Para estimar, calcular el número de neutrones, repito, utilizamos la fórmula, la ecuación del número de masa atómica. Y despejando, obtengo que el número de neutrones es igual al número de masa atómica menos el número atómico. Eso resulta igual a 10.
La tabla periódica de los elementos. Nos corresponde entonces ahora estudiar un poquito lo que es la tabla periódica, que es un recurso muy importante para el estudio de la química. A partir de este momento se les sugiere que ubiquen una tabla periódica de los elementos, porque va a ser un recurso que vamos a estar utilizando muchísimo a lo largo de nuestras clases. La tabla periódica de los elementos ha tenido una evolución. El primer científico que se dedicó a ordenar algunos elementos de acuerdo a sus masas atómicas fue John Newland en 1864. Él postuló que los elementos debían ordenarse de acuerdo a sus masas atómicas. Como pueden ver en la imagen, entonces, para cada elemento se fue estableciendo una masa atómica. Podemos ver entonces que cada elemento tiene una masa atómica característica. Por su parte, los científicos Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer en 1869 formularon una tabla periódica basada en la repetición periódica irregular de las propiedades de los elementos, tomando del aporte de Newland que debían ordenarse de acuerdo a sus masas atómicas. Basados en esto, Henry Moseley en 1913 desarrolló el concepto de número atómico. El número atómico Z que hace un momento definimos. A la actualidad se han descubierto o sintetizado todos los elementos de número atómico, desde el 1, correspondiente al hidrógeno, al 118, que es el 1 noctium. La IUPAC, que es el Instituto de Química Pura y Aplicada, confirmó los elementos 113, 115, 117 y 118 en 2015. Los primeros 94 elementos que se muestran en la tabla periódica existen naturalmente, aunque algunos solo se han encontrado en pequeñas cantidades y fueron sintetizados en un laboratorio. Los elementos con números atómicos desde 95 a 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. En la tabla periódica moderna se ordenan a los elementos en forma ascendente, de acuerdo a su número atómico Z. Es decir, que el número atómico Z, que corresponde con el número de protones, también nos indica la ubicación de cada elemento en la tabla periódica. Este ordenamiento se ha realizado en grupos o familias y periodos. Los grupos son las columnas de la tabla periódica y se les agrupa de esta manera de acuerdo a sus propiedades químicas. A todos los elementos se les ha agrupado de acuerdo a sus propiedades químicas, a excepción del átomo de hidrógeno. Se han establecido en números arábigos 18 grupos, numerados de izquierda a derecha del 1 al 18. También se puede trabajar con la nomenclatura tradicional que establece dos grupos, como A y B, cada uno con 8 grupos, y que se identifican con números romanos. Igualmente, en los períodos, que son las filas horizontales, se arreglan a los átomos de acuerdo a su número atómico en orden creciente, de izquierda a derecha, y se enumeran con números arábigos que van del 1 al 7.